visto que ya hay una serie de ideas, una serie de teorías formadas, y ahora vamos a ver cómo se llevan a la práctica en 1917 y los años posteriores. ¿Vale? Revolución y educación, cómo se construye una educación socialista. ¿Cuándo se produce la revolución? ¿De octubre? El primer sistema educativo del primer gobierno soviético, tiene dos objetivos fundamentales. ¿Vale? El primero es la puesta en marcha de un sistema educativo que abordara los grandes problemas educativos y sociales que venían de la sociedad rusa, de la sociedad zarista. Estos problemas eran básicamente el analfabetismo y el bajo nivel educativo de la población, y también la inclusión de las minorías nacionales, que este es un tema que no vamos a abordar aquí mucho por necesidad de espacio, pero que también es muy interesante. Y la segunda idea era la necesidad de construir una escuela para una sociedad nueva, de construir una escuela para una sociedad comunista. La escuela adquiría de esta manera nuevas funciones que no se habían visto nunca antes en los sistemas educativos occidentales. Debía contribuir a acabar con las diferencias de clase y facilitar la movilidad social necesaria para el desarrollo del Estado soviético. Dentro de ese proceso, se consideraba fundamental iniciar el proceso de formación de una inteligencia proletaria, ¿vale? Una élite cultural formada por miembros de la clase trabajadora y no de la clase burguesa. Una élite intelectual que liderara la revolución y liderara el nuevo Estado, transformando las sociedades las relaciones de clase y desarrollando la sociedad soviética. Las características del sistema educativo que se constituyó en la coyuntura de la revolución quedan definidas a través de dos elementos, ¿vale? Vamos a verlos aquí. Estos dos elementos son los que generan un marco para ver cómo era el primer proyecto que se llevó a cabo sobre las ideas politécnicas y utópicas de esta autora. Dos elementos que son, por una parte, un decreto, el primer decreto de educación, que sale en 1918, y luego la formación del Comisariado Popular para la Instrucción Pública. Sabéis que, esto ya lo hablamos, me imagino que también lo hablamos la semana pasada, comisariado es lo que estábamos hablando antes, se identifica con la palabra ministerio en el sentido de que es un organismo gubernamental que se dedica a abordar unos temas en concreto, en este caso la instrucción pública, que era tanto la escuela como las instituciones culturales. ¿Sí? Pues las siglas de ese comisariado es NARCOMPROS, a partir de ahora lo vamos a llamar NARCOMPROS, ¿vale? Entonces, en el decreto del 30 de septiembre de 1918, el nombre se puede traducir como el decreto de la Escuela Única del Trabajo. Se establecían los principios fundamentales del nuevo sistema educativo de líneas muy generales, ¿vale? Estamos hablando de una declaración de intenciones, no hay ninguna concreción todavía. Y en él se establecía que todos los centros educativos del país, esta diversidad, esta amalgama de cosas que había en la educación zarista que hemos dicho, quedaba reunificada en un único sistema educativo, que debía ser público, basado en los principios de la educación politécnica, y está así tal cual escrito, por tanto vemos la conexión directa con la teoría que estábamos diciendo antes. Público, gratuito, mixto, laico y obligatorio para todas las personas entre 8 y 17 años. Ahora bien, eso era una declaración de intenciones. En ningún momento se pudo conseguir esto en un primer momento, y de esto ya hablamos la semana pasada también, de los límites que va a tener toda esta propuesta. Por otra parte, en octubre de 1917, automáticamente en paralelo a la revolución, se establece el Comisariado Popular para la Instrucción Pública, un organismo gubernamental que se ocuparía de administrar el sistema escolar y de gestionar las cuestiones relacionadas en el ámbito cultural, como estábamos diciendo. Al frente del comisariado se situaron figuras relevantes de la inteligencia revolucionaria, una tradición de revolucionarios ilustrados mayoritariamente de procedencia burguesa, muy ilustrados e intelectuales y muy relevantes en los momentos, en las décadas anteriores a la revolución, y que necesariamente no tenían que estar vinculados con los bolcheviques. Podría haber una diferencia ideológica. Nombres como Anton Lunacharsky, Pokrovsky, Messinskaya, Posner y también Krupskaya, que ya hemos dicho que tuvo un papel muy relevante, sobre todo en la configuración de la política educativa, en la definición, en la escritura de cómo tenía que ser esa educación. Vale, el trabajo de las comisiones de instrucción pública dio forma entre 1917 y 19 a las políticas educativas que debían ponerse en marcha. Y el sistema quedó definido con las siguientes características, que ya hablamos el otro día, que vamos a pasar más o menos rápido. Primero, tenía que ser una escuela única, es decir, tenía que ser una escuela integral. La enseñanza formal debía cubrir todos los niveles educativos, desde el jardín de infancia hasta la universidad, y que a largo plazo también se pretendía que fuera gratuito y obligatorio. Por tanto, el Estado debía hacerse cargo de escuelas infantiles, primarias, secundarias, escuelas técnicas, todos los niveles educativos quedaban englobados dentro del Estado.
¿vale? Después debía ser un sistema descentralizado. Esto es muy curioso, porque en lugar de establecer una estructura centralizada, es decir, un único órgano central dirigiendo toda la política educativa, que es lo que podemos entender ahora, se resolvió que debían ser los departamentos locales de educación los encargados de organizar la educación sobre estos principios que hemos establecido. Esto evidentemente trajo un gran caos organizativo, primero, falta de claridad de objetivos total, cada uno va a entender lo que le parezca de todo esto, y luego un enfrentamiento con el gobierno central, no solo con, o sea, no necesariamente con las instituciones educativas, sino con el comité central y con el resto de intereses que tenía el gobierno, ya que el Estado en ese momento estaba formando una estructura totalmente centralizada y estos dijeron que no, que al revés, la educación sería al revés. Vale, en tercer lugar, los centros, los profesores y el alumnado los centros se autogestionaban y todos los agentes tenían que ser independientes, tenían que tener independencia. ¿Esto qué significa? Significa que siguiendo con este principio de descentralización que estamos diciendo, al personal docente se le otorgaba una gran libertad para desarrollar iniciativas independientes, se confiaba en la creatividad y en la capacidad de los docentes y de los centros. Los centros debían autoadministrarse y en ellos debería implicarse toda la comunidad educativa, no solamente los alumnos y los profesores, sino toda la comunidad educativa, las familias, los representantes del municipio donde estuvieran, las autoridades, todo el mundo. Y se debería tomar las decisiones de la escuela a través de un soviet de la escuela, que sería el organismo que decidiría que tomaría las decisiones dentro de esa misma escuela. Imaginaos el nivel de descentralización que están proponiendo y la confianza que tienen en que todo el mundo lo va a hacer genial y lo va a entender todo muy bien. Luego veremos que en la práctica, en fin, nada. Bien, la financiación debía ser local. En la Compros no podía ni soñar con hacerse cargo de un presupuesto que a nivel nacional gestionara todo el sistema educativo, y lo que propuso fue que las autoridades locales se encargaran de financiar las escuelas. Y bueno, esto tuvo como consecuencia que las instituciones locales al final tuvieron mucho más peso en sus decisiones respecto a las escuelas que el gobierno central. Claro, ¿a quién iban a obedecer las escuelas? A los organismos locales, que eran los que les financiaban, no a las instituciones centrales. Bueno, después los planes académicos, ya hablamos la semana pasada de esto, pero básicamente se estableció una etapa de enseñanza obligatoria de los 7 a los 17 años, ¿sí? No, de los 8 a los 17, perdón, 9 años. Vale, la primaria de los 8 a los 13, la secundaria, de los 13 a los 17. Y se establecía, a la escuela se acudía 6 días a la semana y un día y medio quedaba para actividades extraescolares y excursión. Después el currículum se organizaba siguiendo el principio politécnico, de eso también estuvimos hablando la semana pasada. ¿Recordáis que dijimos que desaparecía la diferencia de asignaturas, sobre todo en primaria, que las ciencias sociales ganaban importancia frente a las ciencias experimentales y las lenguas, y quedaban situadas en un papel secundario, incluidas las matemáticas? Y bueno, en los cursos inferiores se comenzaba estudiando una enciclopedia de la cultura, centrada en los procesos laborales, y después acababa yéndose a procesos más abstractos, pues de la sociología del trabajo, etc. Y el conocimiento teórico se complementaba con la educación física, la educación estética y también con el trabajo práctico, claro, ya lo hemos visto antes, es importantísimo. Y normalmente lo que se estableció, como eran los politécnicos ortodoxos, fue que el trabajo se realizaría a través de talleres. Y debía ser un trabajo verdaderamente productivo, pero sin perder su carácter pedagógico. Esto venía de la discusión de, bueno, los chavales no van a estar trabajando y ya está, no, tiene que tener una utilidad pedagógica. Luego, la metodología activa y basada en la pedagogía progresiva. Quedaban abolidos los deberes, los castigos, los libros de texto, los exámenes, y el método de trabajo básico debían ser las excursiones, la observación y el trabajo en talleres y en laboratorios. Se adoptó también el método complejo, que consistía en integrar las diferentes ramas de conocimientos a través de un tema transversal, en lugar de dividirlo por asignaturas separadas, que es un poco también algo relacionado con lo que entendemos por proyectos ahora. Y se proponía comenzar con temas concretos también y luego ir hacia temas más abstractos. Bien, en definitiva, y sin profundizar más, se trataba de un sistema educativo que rompía radicalmente con lo que había sido la educación en Rusia hasta ese momento. En eso estamos de acuerdo. Y introducía una serie de aspectos que ahora consideramos totalmente comunes, pero también otros aspectos que todavía hoy son considerados radicales, como la cuestión de trabajar sin libro de texto o la cuestión de trabajar sin exámenes. En definitiva, fue una política educativa que, en su propio contexto, en 1917 y 1919, suponía una tremenda novedad, no solo para Rusia, sino para todo el mundo. Era una cosa que así implantada a nivel general, que un Estado se atreviera a hacer eso a nivel general, era una cosa que no se había visto. Vale.
vamos a ver qué pasa con toda esta formulación teórica, que en teoría está tan bien pensada y está bonita, tiene unas bases científicas tan fuertes y pedagógicas tan fuertes, cuando se lleva a la práctica. En la Compros había formulado unas políticas educativas que marcaban un proyecto muy ambicioso. No sé si lo veis conmigo. Un proyecto que muy pronto se vio que era demasiado ambicioso, de hecho, teniendo en cuenta la situación económica y el contexto de guerra que estaba convulsionando Rusia en aquellos momentos. Trasladar estas ideas a la práctica, por tanto, iba a resultar ser de una dificultad extrema. Si nos centramos en los esfuerzos por poner en marcha las redes de escuelas primarias y secundarias en todo el territorio, y estoy haciendo esto por acotar, porque podríamos plantearlo desde otros ángulos, las fuentes definitivamente concluyen que los resultados no fueron buenos, por lo menos en esta etapa inicial. La propia Krupskaya, y esto es lo interesante, es uno de los principales testimonios que tenemos para defender esta idea. Ella explica los límites y las dificultades con las que se encuentran en los primeros años a través de su diario, de sus memorias personales. Ella realizó en verano de 1919 un viaje por las provincias de Volga y el Kama, que duró 6 semanas, un mes y medio. Lenin le insistió muchísimo en que no fuera, y la razón de que le insistió tanto fue que la frontera de la guerra estaba muy cerca, realmente. Pero sí, no he puesto un mapa porque, mira, no lo he pensado, pero es que estaba relativamente cerca. Y ella tampoco estaba ya. La revolución, en 1917, Krupskaya tenía ya 48 años y estaba tocada de salud. O sea, no lo llevaba bien, había tenido una vida dura. Entonces, bueno, le puso muchas pegas para ir, ella se fue igualmente, no le decía a nadie qué tenía que hacer. Se fue y estuvo en las provincias del Volga y el Kama, que son provincias alejadas realmente de las ciudades principales, y que le dieron una perspectiva totalmente diferente. Ella hasta entonces había estado en la ciudad viendo cómo se había aplicado la teoría que ella había propuesto en la ciudad, con unos medios, con un sustrato social determinado, pero al irse lejos, pues descubrió que la realidad era otra muy diferente. Y se encontró con una serie de problemas, ¿vale? Que ya estuvimos hablando también la semana pasada. ¿Qué nos dice ella? Nos habla de que muchos maestros que se encuentran eran diametralmente opuestos, eran totalmente opuestos ideológicamente y pues, por tanto totalmente refractarios a las propuestas que ella traía. Esto ya lo sabemos y lo hablamos también la semana pasada. La mayoría de maestros, muchos maestros, eran opuestos totalmente al gobierno bolchevique y no era posible para el gobierno prescindir de estos maestros porque no había ningún estado. Es la idea de la inteligencia que estábamos hablando antes, no se podía prescindir de ella. Porque no había maestros realmente. Si hubiéramos tenido que contar solo con maestros que estuvieran a favor de la reforma, no habríamos tenido suficientes. Había que partir de una realidad ya existente. Entonces otros muchos trabajadores, pues usted ya nos dice que sí que estaban a favor de la reforma, que tenían buena voluntad, y hablo de buena voluntad, pero que no podían ponerla en práctica, y esto es muy interesante, por falta de medios o por falta de formación. El Compros no había ofrecido instrucciones claras y detalladas, y ella se hace su propia crítica y dice que no había invertido, por supuesto, ni muchísimo menos en cursos de formación, pero ni siquiera había dado instrucciones detalladas sobre cómo tenían que llevarse a cabo estas propuestas. Entonces, la mayoría de profesores, con lo que se encontraba Krupskaya, era con que no sabían qué hacer, habían interpretado lo que habían entendido y mayoritariamente lo que hacían era seguir dando clase igual. Si acaso tratar a los niños de una mayor horizontalidad en vez de la posición autoritaria, pero se han encontrado sin recursos, sin medios. Después, las autoridades locales eran las encargadas de mantener políticas como la secularización, la equipación y la subvención de los centros, que es lo que hemos dicho antes. Tenían una capacidad económica muy reducida como para actuar, o bien reaccionaban ignorando o rechazando directamente la propuesta, ¿vale? Se encontró con varios casos. Como consecuencia, las comunidades no se involucraban en los centros educativos, el soviet de la escuela no se ponía en marcha. La gente que podía formar una organización, que eran las autoridades locales, que eran los que podían organizar el soviet y dar instrucciones a la gente de cómo organizarse, no se involucraban. Por lo tanto, los soviets tampoco funcionaban. Las familias y los estudiantes también son un foco de discrepancia y también son totalmente hostiles a la reforma educativa. Tanto las campesinas como las obreras eran muy reticentes a la nueva estructura escolar. No entendían la utilidad de las novedades educativas, no entendían el principio del trabajo, no entendían por qué tenían que trabajar en la escuela cuando hacía falta que trabajaran en casa. También la fuerza de trabajo de los hijos era una parte fundamental de la economía familiar. Esa parte de la economía familiar dejaba de tenerse porque el niño se iba a la escuela, pero luego lo ponían a trabajar. Hay un testimonio que hablaba de
Pones a mi hijo a criar conejos, eso también le puedo enseñar yo. Claro, tú vas a un ambiente rural, cuando todo el mundo entiende los procesos agrícolas y pones a un niño a hacer justamente eso, no le vas a enriquecer de nada, no le sirve de nada. Y luego también había una cuestión interesante con el tema de la secularización. En el Alcompro no había dicho nada sobre la religión, porque eran conciliadores. Ellos no pretendían, no enseñaban ateísmo en la escuela. Sí que creían en ello, pero creían que ahora no era lo más útil de cara a cómo estaba la situación. Y pese a eso, en los libros en las fuentes hay información que ahora no resulta divertida, pero bueno, en el momento, que hablaban de que cuando los niños iban a la escuela les ponían el símbolo del anticristo grabado en la espalda, fuego, que un dios había mandado una tormenta al pueblo de no sé dónde porque los hijos de los campesinos habían ido a esa escuela que habían montado nueva. O sea que había también una realidad cultural muy diferente. Estamos hablando de lugares de Rusia en los cuales no había llegado ninguna novedad todavía hasta entonces, imaginémoslo. Por tanto, mucha reticencia desde las familias y desde los estudiantes. También lo comentaba Sergi la semana pasada. Que la mayoría percibía que la escuela estaba para obtener un título, tener un trabajo y mejorar. Punto. No entendían toda la pedagogía que había detrás de omnilateralidad, etc. ¿Vale? Bueno, y por último, la guerra civil fue un obstáculo fundamental, sobre todo en términos económicos y en términos materiales. La realidad era que no había ningún recurso destinado a la educación, todos los recursos estaban derivados hacia la guerra. Los recursos económicos y de todo tipo, y los sociales y los físicos. En las zonas de retaguardia era frecuente que los centros escolares quedaran clausurados y fueran tomados por los militares incluso. Llegan noticias también desde varias provincias, incluida Prusia, yo también lo vive, de las calamidades que habían sufrido los maestros, falta de ropa, falta de comida, y también los propios centros y las comunidades. Claro, el hambre y la pobreza, las enfermedades estaban extendidas por determinadas regiones del país. Por tanto, una serie de problemas que van a hacer, que luego veremos con los resultados, que todos los objetivos que se había propuesto el gobierno que se quedaran muy diluidos, ¿no? que eran pocos años, efectivamente, el margen de tiempo era muy escaso, pero igualmente comenzaron a aparecer críticas, ¿vale? Críticas, debate y necesidad de repensar la escuela, por decirlo así. Esta propuesta que tenemos ahora no está funcionando, tenemos que buscar cosas nuevas, tenemos que volver a repensar la escuela porque esto no funciona. Es así como vamos a entender los años de la NEP, ¿vale? Sé que no empieza en 1920, es un poquito después, pero bueno, vamos a entender la década de los 20 como un momento en el que se establece esta política y ahora va a aparecer un proceso de repensar el sistema escolar. Vale, desde 1920 van a comenzar a escucharse críticas contra las políticas educativas. Y ahora, bueno, por ejemplo, críticas a nivel, ya digo, desde la base de la sociedad, desde los mismos campesinos hasta el gobierno central, ¿vale? Desde diferentes agentes sociales. Críticas que eran la ambigüedad de las propuestas, lo que decíamos, no se habían parado a hacer, hasta 1923-24 no publicaron los programas de primaria y secundaria, no habían publicado programas, habían dicho que se tenía que estudiar de una manera politécnica, con trabajo, no sé qué, pero no se sabía exactamente qué temas había que estudiar y cómo. La falta de instrucciones concretas, como decimos, la falta de unidad de objetivos, la excesiva ambición, los escasos resultados conseguidos, la anarquía de la estructura institucional dentro del propio Alcompro, que en eso no vamos a entrar, pero también hay anécdotas maravillosas ahí, o la ausencia de racionalidad económica del propio comisariado. Cuando llegaron decían que habían distribuido ya todos los comités y todo el mundo estaba trabajando y se dieron cuenta de que no había contables. No había nadie que supiera contabilidad. Habían establecido el ministerio el ministerio del teatro, la sección del teatro, la sección de los museos, no sé qué, y todos eran intelectuales y no habían traído a nadie que supiera hacer las cuentas. Ese tipo de cosas. Y el rodaje tardó en ponerse a andar por la propia dinámica, ¿no? La propia velocidad con la que pasaban las cosas. Bueno, dicho esto, dejando al margen todas las protestas de la sociedad civil y la dialéctica que propuso Sergi el otro día, vamos a centrarnos esta tarde en que desde 1920, pero sobre todo a partir del final de la Guerra Civil, que ya la circunstancia empieza a cambiar, en 1923 comenzaron a tomar forma diferentes corrientes de opinión en materia educativa desde la perspectiva pedagógica, ¿vale? Desde la propia perspectiva de pensar la educación. Y esto generó intensos debates sobre cuáles debían ser los pasos a seguir para garantizar la consolidación del socialismo. Ojo, la cuestión que estaba en clave era muy importante.
En educación, esto se tradujo en el desarrollo de dos concepciones dentro de la propia pedagogía revolucionaria. Dos concepciones diferentes que van a enfrentarse durante la década de los años 20 y que abordan temas que vamos a ver que también van a sonar después en los años 30. No se solucionan en los debates de los 20, sino que los temas van a seguir presentes después. Por eso nos interesa también, para acercarnos a esos grandes problemas que son transversales. Vale. Por una parte tenemos la corriente utópica, que ya la conocemos, ¿vale? La tenemos en aquella parte de ahí. La corriente utópica está representada por Krupskaya y por el Narkompros, ¿vale? Por las personas que trabajaban dentro del Narkompros. Recuerdo, el ministerio, la institución oficial que había puesto en marcha la política educativa, ¿vale? El Ministerio de Educación tenía una corriente pedagógica que defendía que la tarea más urgente del socialismo, la primera tarea que tenía que poner en marcha el socialismo, el gobierno socialista, era poner en marcha políticas que repercutieran inmediatamente en la calidad de vida del pueblo. ¿Sí? Con ello se conseguiría desarrollar la conciencia de clase y a partir de ahí después las masas, el cambio masivo, apoyaría el cambio de la estructura económica. Y este sería el camino para conseguir desarrollar la sociedad socialista. ¿Entendemos? Primero habría que cambiar a la gente, a las masas, que nos apoyaran, que se desarrollara la conciencia de clase, y luego nos apoyarían en cambiar la estructura económica. ¿Sí? En consecuencia con esta idea, para este grupo la educación era una pieza fundamental para la construcción del socialismo, en cuanto a que cambiaba, contribuía a cambiar a las personas, contribuía a introducir ese desarrollo de la conciencia de clases, que era un motor de cambio que ellos consideraban fundamental. Ahora bien, la otra corriente, que McClellan denomina el heroísmo revolucionario, o los revolucionarios heroicos, que aparecen sobre todo después de la guerra civil, no piensa esto, piensa al contrario. Los revolucionarios heroicos piensan que para garantizar el éxito del proceso revolucionario, lo primero que se debía cambiar, sin importar las opiniones de la gente, la estructura social, era el desarrollo de una economía industrial fuerte. Solo desarrollando una economía industrial fuerte, después se conseguiría desarrollar un pensamiento político y cultural en las masas. Ya a partir del cambio económico conseguiríamos el cambio social. La educación debería estar subordinada, por tanto, a las necesidades de la recuperación económica. El primer objetivo no debía ser la educación y el cambio de la gente, sino la estructura económica. Y a partir de ahí, ya después cambiaría la sociedad. Entonces, los principios que se habían utilizado para organizar y ganar la guerra civil, pretendían que se aplicaran también al plano económico y al plano político. Tenemos que decir que los representantes de los revolucionarios heroicos, el autor McClellan lo relaciona con Trotsky, pero hay otros nombres, era una corriente de revolucionarios nueva, y esto es importante. Mientras que los otros eran personas que habían colaborado desde los momentos previos de la revolución, era una generación de revolucionarios ya antigua, ya que provenía de la inteligencia burguesa. Esto era una generación de revolucionarios nueva, que venía de la guerra civil, que se había formado durante la guerra civil. Por tanto, tienen intereses diferentes, pero también tienen contextos diferentes y una trayectoria diferente. ¿Entendemos el interés de esto que estoy diciendo? Vale. Bueno, entonces, todo esto que estamos viendo en la parte de arriba de la tabla va sobre qué piensan ellos de cómo debe ser la sociedad, cómo debe construirse el socialismo. Ahora, ¿cuál es la repercusión de esto en educación? ¿Cómo se lleva esto a la educación? Bueno, los de allá ya lo conocemos, defienden la educación politécnica, defienden que el sujeto debe formarse de manera unilateral, que debe formarse de manera teórica y práctica, debe conocerlo todo, pero los otros piensan que no. Los otros piensan que lo importante es que la gente se especialice, sean buenos profesionales en algo. ¿Para qué? Para colaborar en el cambio económico. Es lo importante. Por eso proponen una educación monotécnica o profesionalizada, y aquí es cuando entramos en la palabra importante. Ellos proponen que la escuela sirve para profesionalizar, para ser buenos profesionales. ¿Sí? Mientras que nosotros no. Nosotros son buenos sujetos y una persona plenamente desarrollada. ¿Vale? Esta es la diferencia entre las dos corrientes. En los años 20 no solamente hay estas dos, hay otros puntos de vista. Estas son las dos que existen dentro de la pedagogía revolucionaria, pero luego también había gente que defendía planteamientos más tradicionales y otros muchos matices que no vamos a entrar aquí por una cuestión, por necesidad de simplificar. Pero como vemos, la diversidad del pensamiento en estos años era grande, existía una diversidad y unos debates muy fuertes. Se generaron debates que podían estar centrados en aspectos más o menos específicos. Debates desde cómo debía ser la metodología, cuánto tenían que durar los ciclos educativos, cómo se debía organizar el sistema escolar. Pero que en el fondo eran debates que estaban hablando de qué papel tenía que tener la educación en la sociedad, para qué debía servir la educación en la sociedad, de qué manera la educación debía contribuir a dar forma a esa nueva sociedad
que estaban construyendo todos. Vale. Entonces, lo que vemos aquí es que hay, entre estas dos corrientes y entre las otras que existen, de todos los debates que hay, que ya decimos son sobre cosas concretas, ¿vale? Sobre puntos específicos de la educación, hay dos ideas centrales que se debaten, que van a ser las más importantes y las más trascendentales para esta época y para la de después. Estas dos ideas, o estos dos puntos de debate son la profesionalización de la secundaria, del nivel secundario de educación, y el debate sobre la creación de la inteligencia prioritaria. ¿Vale? Son los dos puntos calientes del debate que van a existir durante todos los años 20 y después durante los años 30 los vamos a ver también, por lo menos al principio, que es donde acabamos nuestra, yo voy a decir investigación, pero igual suena un poco pretencioso, vamos, la etapa que hemos seleccionado. Entonces, el debate sobre la profesionalización de la secundaria, ¿qué significa esto? ¿Para qué debía servir la secundaria? ¿Cuál era el objetivo de esta etapa educativa? Bien, pues el comisariado, es decir, los utópicos, os importa que pase otra vez, los utópicos, ¿veis? El Narcompros, defendía que la secundaria, que todos los alumnos deberían tener una base de conocimientos suficientemente grande. La secundaria, por tanto, era una parte más de la formación básica y no debía confundirse con la enseñanza técnico-profesional. Primero acabar la secundaria y luego irnos a hacernos técnicos, a hacernos profesionales. Pero nuestra educación integral dependía de que viviéramos también la secundaria, no solo la primaria. Ahora, los revolucionarios heroicos, también el Besenja, que sabemos lo que es el Besenja, no lo he comentado, lo comentó Sergio el otro día. Es el, a ver si me acuerdo del nombre, lo tengo por aquí apuntado. Bueno, es el máximo organismo en cuanto a economía, ¿vale? No me acuerdo del nombre ahora en concreto. No sé si... Consejo Económico. El Consejo Económico Superior, Economía, sí, perdóname. Después el Komsomol y el Narcompros ucraniano, que recuerdo, cada república tenía su propio Narcompros y eran libres de hacer lo que les diera la gana. Y en el caso de Ucrania habían llevado políticas totalmente diferentes, que darían para otra sesión del seminario. Todos esos pensaban que la secundaria debería acabarse antes, ¿vale? Debería acabar a los 15 años y que a partir de los 15 años, o sea, deberían dedicarse ya los estudiantes a formarse como profesionales. Y ya después de ahí si quieren ir a la universidad, pero habiendo pasado por una institución que les forme como profesionales. Entonces el objetivo fundamental debería ser preparar a los alumnos para desempeñar una profesión o un oficio. No sé si veis eso, yo veo cierta vigencia del debate, luego si queréis lo podemos comentar, pero también hay una vigencia en el debate actualmente. No sé si lo veis. Bueno, por otra parte, el segundo debate interesante, así de peso, lo que estoy haciendo aquí es simplificar, ¿vale? Si lo vemos cronológicamente hay recurrencias en el debate y discusiones constantes que no se acaban de solucionar, porque nadie tiene la respuesta 100%. Claro, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo decidimos eso? Bueno, el segundo debate. El segundo debate es el debate sobre la creación de la inteligencia proletaria, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con la inteligencia proletaria? Lo recuerdo, era el proceso, la importancia que todos concedían a la necesidad de que existiera una élite cultural de origen obrero y campesino que sustituyera a la élite cultural burguesa para poder llevar a cabo la sociedad, transformar la sociedad de verdad. Porque se entendía que una élite cultural era importantísima para que tuvieran éxito todos los procesos de transformación social que se estaban entendiendo. Vale, pues aquí también había posturas diferentes. Por una parte, el Narcompros o comisariado defendía que la prioridad debía ser garantizar la igualdad de oportunidades y para todos los niños tenían derecho a toda la educación. Y esto la igualdad, es decir, la superación de las diferencias sociales debería conseguirse a través de becas que garantizaran que los hijos de obreros y de campesinos permanecieran en el sistema de enseñanza. Ahora bien, el resto de corrientes cada vez se fueran poniendo más en otra postura, unificando más en torno a otra postura, dentro de que también hay matices, pero bueno. Ellos pensaban que debería acelerarse el proceso a través de un programa de movilidad social ascendente dirigido por el propio Estado. El Estado debería intervenir y de generar estrategias para mejorar, para promover el ascenso social de obreros y de campesinos, para que de esta manera se consiguiera conseguir de facto, efectivamente, la formación de esa inteligencia proletaria.